Te preguntas si hay robo en París, claro que sí lo hay. Si te preguntas si hay estafas en París, la respuesta es positiva. En este capítulo vamos a ver las estafas para aprender a conocer y reconocerlas para que no te pase nada. La primera estafa de la cual te vamos a hablar son las estafas de las Cada vez y con más frecuencia si llegas a Europa, especialmente a París, escuchas noticias que buscan prevenir a los turistas sobre los ladrones, carteristas y estafadores que puedes encontrar en los lugares turísticos. Esto suele pasar todos los días en la mayoría de lugares turísticos del mundo, pero quería mencionar a esta ciudad ya que es clave para este episodio. De más está decir que la mayoría de estos ladrones y estafadores anónimos rara vez son aprehendidos y condenados, pero no fue así con Victor Lustig, un estafador profesional que logró timar a Al Capone y vendió la Torre Eiffel no una, sino 2 veces. Bienvenidos a Interesante Historia. Yo soy Jacqueline Isa y en este episodio quiero contarles cómo un hombre se hizo famoso como el único que logró vender un monumento histórico 2 veces, además de otras fechorías, y qué fue lo que le pasó finalmente. Victor Lustig nació en Hostinné, que era parte del Imperio Austrohúngaro, el 4 de enero de 1890. Actualmente es la República Checa. Su padre, según su propia historia, era el alcalde de esa localidad y lo envió a estudiar a Alemania y Francia. Ya que era muy diestro con los idiomas y los cursos en general, pasaba menos horas estudiando y más gastando los fondos que su padre le enviaba para sus estudios. Desde muy joven, Lustig descubrió que el lujo y las mujeres eran un excelente plan de vida. En la década de 1900, cuando era adolescente, Lustig ascendió en la escala criminal, pasando de mendigo a carterista, a ladrón y a estafador callejero. Según la revista True Detective Mysteries, perfeccionó todos los trucos de cartas conocidos y al llegar a la adultez ya era un estafador muy experimentado. En los años 20, cuando París era una fiesta, este hombre vivió sus días de esplendor. Su rostro no era muy fino, pero era tan elegante y refinado que su físico pasaba a un segundo plano. Además de hablar inglés, alemán, francés e italiano, tenía una cultura exquisita, y eso hizo que muchas personas creyeran que pertenecía a la nobleza europea. Este hombre que recorría la costa europea en transatlánticos de manera habitual se hacía llamar el Conde von Lustig y en estos barcos usualmente jugaba al póker y bridge con los nuevos ricos estadounidenses. Cuando jugaba con ellos, a veces ganaba y otras fingía perder. Luego los invitaba a cenar, agasajaba a las mujeres y se ganaba su confianza para robarles al final del viaje. Después, el conde desaparecería por unas semanas y luego recobraba la vida como el estafador más famoso del siglo XX. Gracias a sus estafas, se hizo conocido por más de 40 detectives en ciudades estadounidenses con el alias de scarred o cicatrizado, gracias a una marca de varios centímetros a lo largo de su pómulo izquierdo. No era muy alto y era bastante delgado. En noviembre de 1919 se casó con Roberta Noret y la memoria de una de sus hijas, ya difunta, recuerda cómo este hombre formó una familia secreta en la que prodigó una parte de sus ganancias ilícitas. La otra las gastó en apuestas y en su amante, Billie Mae Shebel, la propietaria de un negocio de prostitución que valía $1 millón. Para 1924 y debido a la Primera Guerra Mundial, Lustig ya no podía seguir timando a los pasajeros de los transatlánticos y se quedó por un tiempo en Kansas, Missouri. En este lugar conoció a Nicky Arnstein, un artista y experimentado estafador que ayudó a refinar las formas de Lustig, haciéndolo aún más temible con sus estafas. Una de ellas fue la que realizó contra el Banco de Kansas, donde se presentó como un aristocrático europeo que había tenido que escapar de Austria con solo 2 bonos de $25,000.
y que lo que quería hacer con ellos era invertir el dinero en tierras y abrir un par de negocios en la zona. Por ello, requería que se le cambiaran los bonos por dinero en efectivo a la brevedad. A pesar de que el director del banco tenía que hacer las llamadas de comprobación, aceleró el proceso, ya que Lustig le pareció un cliente muy interesante. Así, este hombre salió del banco con los $50,000, los 2 bonos auténticos, ya que dejó en el banco unas falsificaciones y un crédito adicional de $10,000, todo en una mañana. Poco después, fue descubierto por un detective de Nueva York, pero Lustig prácticamente amenazó al gerente del banco, diciéndole que él contaría lo fácil que había sido lograr convencerlo de darle el dinero de los bonos y un préstamo adicional, lo cual no sería muy positivo para los clientes del banco. Así, el estafador logró que lo dejaran ir y además consiguió que el director del banco le entregara $5,000 adicionales por las molestias sufridas y a cambio de que esto no se filtrara a la prensa. Hoy, lunes 6 de mayo de 1889, el presidente Sadi Carnot acaba de inaugurar la Exposición Universal. Saluda al gran ingeniero Gustave Eiffel, a quien le debemos la torre de 300 metros, atracción principal de la exposición. Este monumento único en el mundo celebra la vuelta de Francia al mundo de las grandes potencias. Para 1925, Lustig estaba viviendo en París y había creado una banda con la que llevaba a cabo estafas de poca monta. Sin embargo, un día se enteró de que el ayuntamiento local tenía problemas para el mantenimiento de la Torre Eiffel. En ese momento, a Lustig se le ocurrió una de las ideas de estafas más extraordinarias de la historia. Pero como él era un estafador que tenía en primer lugar que aparentar algo para poder lograr su cometido, se empapó de información sobre el monumento. En la época de inauguración y durante sus primeros años, la torre había generado bastante controversia, especialmente entre los artistas de la época que criticaban el material de construcción. Lustig entonces se hizo de una nueva identidad que lo presentaba como funcionario responsable de la gestión de la Torre Eiffel e incluyó en su plan sellos falsificados y credenciales oficiales, además de reservas de hoteles de lujo y billetes de tren. Con este nuevo escenario montado, no fue difícil que 6 de los empresarios metalúrgicos más grandes de Europa fueran a una reunión, cuyo objetivo se revelaría durante la misma. Increíblemente, los 6 cayeron. Cuando los empresarios llegaron al hotel de Crillon, fueron agasajados por Lustig y éste les contó a detalle los problemas que atravesaban para el mantenimiento de la torre, enseñándoles recortes de prensa reales e informes de viabilidad ficticios que apoyaban su narrativa. La conclusión de este drama era más que evidente. El ayuntamiento de París estaba dispuesto a vender aquella construcción como chatarra a precio de costo, y uno de esos 6 empresarios sería quien lograría el negocio. Lustig sabía cómo tenía que tratar a los empresarios para que no se sintieran presionados. Es más, continuó con los agasajos y los llevó a disfrutar de la noche de París, mencionando en todo momento que debían mantener la mayor discreción posible. Lo que hizo que esto fuera creíble era que en cada punto donde Lustig llegaba con los empresarios había alguien que reforzaba su historia. Pero eso no era todo. Lustig había estudiado a todos los hombres interesados en comprar la torre y se dio cuenta que la víctima perfecta era André Poisson. Este hombre era un distribuidor de chatarra, que además era inseguro y bastante ambicioso, que también era tramposo, ya que había recurrido a los sobornos para salvar algunos problemas legales que había tenido. El estafador se reunió a solas con ese empresario y según su plan se sinceró con él y le dijo que necesitaba dinero y sabía que él había recurrido a los sobornos antes. Esto cualquiera consideraría una ofensa, pero para Poisson no lo fue, además que picó el anzuelo, ya que por una jugosa cantidad la venta de la torre sería para él. Lustig no quería cobrar el total del dinero, era demasiado para hacerse en un pago y peligroso si fuera hecho en partes. El estafador recibió el soborno acordado, aproximadamente unos 650,000 francos de la época, que eran suficientes para desaparecer por una buena temporada. Austria fue su siguiente parada y cuando el empresario se dio cuenta que lo habían estafado, Lustig ya estaba muy lejos como para que lo atrapen,
Como sucedió con el banquero de Missouri, no se presentó denuncia alguna, ya que no había en la época peor vergüenza que alguien hubiera creído que podía comprar la Torre Eiffel. Se cuenta que estando en los Estados Unidos, Lustig logró estafar al mismísimo Al Capone, uno de los 12 capos de la Cosa Nostra. El estafador europeo logró presentarse ante Capone y le pidió un préstamo de $50,000 para supuestamente hacer otra estafa. A cambio del préstamo, prometió devolver el doble en un par de meses, siendo consciente de lo que pasaría si no lo devolvía. Lustig no tuvo miedo, ya que lo que hizo fue guardar el dinero en una caja de seguridad y a los 60 días volvió con Capone y le entregó el dinero, diciéndole que el golpe no había funcionado. El capo se sorprendió con su honestidad y le dio el 5% del dinero que devolvió. Antes de despedirse, Capone le ofreció su ayuda en otra oportunidad y Lustig se fue con $5,000 en el bolsillo. Después de este gran golpe, Lustig se mudó a California, donde estafó a más gente haciéndose pasar por un productor de Nueva York que estaba vendiendo los derechos de un musical de Broadway a pequeños empresarios del espectáculo. Consigo llevaba notas de prensa, carteles, libretos y otros artículos de una obra por la que nadie antes había mostrado interés alguno. Una de las reglas de los estafadores es no pasar mucho tiempo en el mismo lugar y la otra es no intentar el mismo golpe 2 veces. Lustig cumplió la primera, pero no la segunda. Aún así, volvió a París donde con el mismo plan, pero con otra identidad, logró vender nuevamente la Torre Eiffel. Pero esta vez, los empresarios timados no tuvieron vergüenza y denunciaron a Lustig y a sus compinches, quienes con lo que robaron volvieron a cruzar el Atlántico. Ya establecido en Estados Unidos, decidió llevar a cabo otra de sus grandes estafas, la caja rumana, que era básicamente una máquina que copiaba dinero. El sistema era sencillo. Uno metía un billete de cualquier denominación y la máquina lo replicaba con tal calidad que pasaba como uno original y de curso legal. Obviamente, este era un truco destinado a estafar a los más ingenuos, y el engaño estaba en las horas que demoraba hacer la copia del billete, que eran de 6 a 8 más o menos. Así que Lustig lo cargaba con varios billetes auténticos y buscaba a algún ingenuo para hacerle una demostración. Cuando salía el billete que supuestamente se había hecho en la caja rumana, iban al banco para verificarlo, y al ser legal, el iluso pagaba una cantidad a Lustig, pero al último momento éste se arrepentía de hacer el negocio y se daba a la fuga. Hacia el final de su carrera, Lustig cayó como muchos otros por pura codicia. El 11 de diciembre de 1928, el empresario Thomas Kearns lo invitó a su casa de Massachusetts para hablar sobre una inversión. En un momento de distracción del dueño de casa, Lustig subió al segundo piso y robó $16,000 de un cajón. El dueño de casa se dio cuenta y llamó a la policía. Con la reputación que le precedía, el agente del servicio secreto Peter A. Rubano juró que iba a poner a Lustig detrás de las rejas. Este agente era famoso por haber encerrado al gángster Ignacio el Lobo Lupo. Para 1930, Lustig estaba estafando con billetes falsificados junto a William Watts y estos eran tan finos que lograban engañar a los cajeros de los bancos. Según Joseph Bolling, juez principal de la Asociación Numismática Estadounidense, especialista en autenticación de billetes, los billetes de Lustig y Watts eran los superbilletes de la época. Inclusive, en algún momento llegaron a emitir dinero y hacerle competencia al Tesoro de los Estados Unidos, y esto era tan peligroso al punto que pudo haber hecho que la confianza internacional en el dólar se tambaleara. Lustig era muy difícil de atrapar, y se sabe que su maleta era prácticamente un baúl de disfraces, en el que había trajes de rabino, sacerdote, botones o portero de un hotel. Si se vestía como uno de estos últimos, le era muy fácil escapar. Incluso él mismo llevaba su equipaje.
Sin embargo, el 10 de mayo de 1935 fue aprehendido en una calle de Nueva York por el agente Rubano, quien se lo llevó esposado. Esta sería una gran victoria para el servicio secreto, pero no duró mucho, ya que el 1 de septiembre del mismo año, Lustig escapó del Centro Federal de Detención de Manhattan. Se supone que esta era una cárcel de la que nadie se podía fugar, pero este hombre logró hacer una cuerda con sus sábanas y se colgó de una ventana como si fuera un Tarzán en la jungla de edificios de la Gran Manzana. En ese momento, un grupo de curiosos se agrupó para verlo, y antes de que pudieran lanzar gritos de alerta, Lustig sacó un pañuelo de su bolsillo e hizo como si estuviera limpiando los vidrios del centro de detención. Rápidamente se deslizó hasta el piso, hizo una reverencia y corrió como un ciervo. La policía entró a su celda y se encontró con una nota escrita a mano que tenía un extracto de Los Miserables de Víctor Hugo. Lustig pudo permanecer en libertad hasta el 28 de septiembre de 1935, cuando fue apresado en Pittsburgh por los agentes del FBI de apellidos Firestone y Gruber. Para atraparlo, lo persiguieron 9 cuadras y solo lo pudieron detener cuando los agentes chocaron contra su automóvil y bloquearon sus ruedas. Ante la captura inminente, el estafador solo dijo: «Bueno, muchachos, aquí estoy». Su juicio lo condenó a prisión en la cárcel de la isla de Alcatraz, y además de buscarle navajas y otros artefactos que le sirvieran para escapar, fue rociado con agua helada de mar y lo hicieron pasear desnudo por el corredor entre las celdas, al que llamaban Broadway. Después de esa humillación, se le dio el número 300 y se usó el nombre de Robert Miller, ya que inclusive se dudaba de que realmente se llamara Victor Lustig. Durante su estancia en Alcatraz, llegó a hacer amistad con Al Capone, a quien había estafado anteriormente, y para 1946 había hecho 1.192 requerimientos médicos y se le había dado medicina más de 500 veces. Los guardias de la prisión pensaban que Lustig se estaba haciendo el enfermo para poder escapar, pero aún así fue trasladado a una cárcel hospital en Springfield, Missouri, donde los doctores descubrieron que no estaba fingiendo. Finalmente, murió de neumonía en este lugar. Por alguna razón que no se sabe, la familia de Lustig no dio su fecha de muerte por 2 años, hasta que recién lo hicieron público el 31 de agosto de 1949, cuando él realmente había muerto en marzo de 1947. Después de su muerte, un investigador de Hostine, el lugar donde Lustig dijo haber nacido, comenzó a investigar sobre este hombre, pero no encontró ninguna información, por lo que hasta este momento no se sabe si realmente Victor Lustig nació en ese lugar o si realmente ese era su nombre. En su acta de defunción, se le consideró como aprendiz de vendedor en el apartado de la ficha policial, pero realmente fue un ladrón que logró estafar a muchas personas por varios millones de dólares, además que vendió la Torre Eiffel 2 veces. No sé si les pasa, pero la vida de Lustig me hizo pensar en la película Atrápame si puedes, en la que se cuenta la vida de Frank Abagnale Jr., un estafador profesional que terminó trabajando con el FBI debido a su conocimiento sobre billetes y cheques falsos. Este hombre logró defraudar un valor de $2,5 millones en 26 países. Si no han visto esa película, se las recomiendo. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, dirigida por Steven Spielberg, y el propio Frank Abagnale Jr. sale en una parte de la película caracterizando a un policía francés. Este tema de los estafadores se ha puesto últimamente de moda, especialmente en un documental de Netflix que también les recomiendo ver, que se llama El estafador de Tinder. Es bastante actual y en este se cuenta la historia desde la perspectiva de varias de las mujeres que fueron estafadas por cientos de miles de dólares. Esto fue Interesante Historia, un podcast creado y producido por Jacqueline Isa. Cada semana conoceremos algo nuevo de la historia y lo que la hace tan interesante. Para contenido adicional, pueden visitar @interesantehistoria en Instagram y Facebook.
Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y donde sea que disfrutes tus programas favoritos. Recuerda suscribirte en las plataformas y si lo escuchas desde YouTube, darle like y activar la campanita para que YouTube recomiende este podcast a muchas personas. Interesante Historia regresa con más la próxima semana.